Bienvenidos a un nuevo podcast de la materia de Comercio Internacional, la cual es impartida por el Dr. Román Sánchez Zamora. El miedo a la libertad, de Erich Fromm, es un libro que nos menciona acerca de las diferentes ideas y cómo ha ido evolucionando el tema de la libertad, desde épocas muy antiguas hasta la actualidad. Incluso te mencionan algunos temas religiosos y ejemplos de la vida cotidiana. El libro consta de 7 capítulos que iré mencionando a continuación. En el capítulo 1, La libertad como problema psicológico, menciona las cadenas económicas, políticas, sociales que hacen que el hombre se centre en temas y que al final no tenga criterio propio. Se decía que era preferible morir en la lucha contra la opresión a vivir sin su libertad. Para esto se deriva el liberalismo económico, la democracia política, la autonomía religiosa y el individualismo que en la vida personal dieron expresión al anhelo de la libertad. Mencionaba también acerca de la amenaza hacia la democracia, la cual es la existencia de nuestras propias actitudes personales y nuestras propias instituciones. Nosotros somos nuestro mismo campo de batalla, puesto que de nosotros depende ejercer nuestros propios ideales y hacer lo que realmente nos conviene. Sin embargo, somos seres sociales, lo que implica que el problema sea general y que en función se cumplen los factores psicológicos como fuerzas activas en el proceso social. También el problema humano es el querer ser entendido, pero para esto es primero mencionar que lo que rodea al hombre es su aspecto social, y ahí se encuentra la familia, que ésta interpone la imagen del hombre, de un ser racional, cuyas acciones se hallaban determinadas por el autointerés y por obrar en consecuencia. En este capítulo se mencionó a Freud, el cual a través de diferentes estudios logró comprender la conducta humana. Decía que el hombre es un ser fundamentalmente antisocial, que era la sociedad la que debía domesticarlo, darle satisfacciones directas, sobre todo debería moderar los impulsos básicos del hombre. De aquí nacen las tendencias las cuales poseen un valor cultural y que llegan a constituir la base humana de la cultura. En mi opinión, considero que hoy en día es fácil guiarnos de las demás personas, de sus conductas, sus aptitudes, y tenemos que actuar de manera similar. Otro aspecto de este capítulo que puedo resaltar es el de que la sociedad ha influido en la libertad que ha ganado el ser humano. Más adelante se hablará sobre esto, pero debo mencionar que la psicología social debe de explicar por qué surgen nuevas aptitudes y posiciones. En el capítulo 2, la emergencia del individuo y la ambigüedad de la libertad, se mencionó sobre la historia social del hombre y cómo a través de esto se inició al emerger de un estado de unidad indiferenciada del mundo natural para adquirir conciencia de sí mismo, la autoconciencia. De aquí que otra vez volvemos a lo mismo. El ser humano permanece ligado al mundo social y natural. Para ello resalta un ejemplo muy claro que me pareció interesante. Mencionaba la relación de una mamá y de un hijo. Cuando éste se aleja de la mamá mediante el corte del cordón umbilical, se transforma de un ente biológico, y para ello es el principio de la existencia humana. Estos son vínculos primarios, y estos cuando el niño va creciendo, se van cortando. Puesto que cuando se va entendiendo, cada vez más tendemos a buscar la libertad y la independencia. De aquí se deriva otro tema, la individuación, que consiste en el crecimiento de la fuerza del yo, y estos son establecidos por las condiciones individuales, pero principalmente por las condiciones sociales. Siguiendo con el tema del niño y la mamá, cuando el pequeño va creciendo, se libera de un mundo que le daba seguridad y confianza, y debido a la individuación va perdiendo su identidad original, y esto lleva a algunas consecuencias que tal vez no sean tan positivas como el aislamiento. Los vínculos primarios que se mencionaron antes impiden el completo desarrollo humano del pequeño, cierran el paso al desenvolvimiento de su razón y de sus capacidades, impiden el desarrollo hacia una individualidad libre, capaz de crear y autodeterminarse. En este capítulo me pareció interesante una frase que decía: la existencia humana y la libertad son inseparables desde un principio. Considero que no es así, puesto que en los diferentes capítulos del libro se menciona que ésta se ha ido ganando poco a poco y se han realizado diversas acciones para poder alcanzarla. Por último, se mencionó el proceso de crecimiento de su fuerza e integración sobre el dominio de la naturaleza, del poder de su razón y de su solidaridad con los otros seres humanos. Capítulo 3. La libertad en la época de reforma. Este capítulo lo comienza el autor mencionando como lo que diferencia la sociedad medieval de la moderna es la ausencia de la libertad individual que se hallaba en esta última, donde las posibilidades de avanzar en la escala social eran limitadas e inclusive para pasar de una ciudad a otra había grandes restricciones. De tal manera la vida personal, económica y social se hallaba dominada por reglas y obligaciones.
El hombre vivía en un mundo estructurado que no daba espacio a la incertidumbre, lo que traía un sentimiento de seguridad y pertinencia. El universo era limitado y sencillo. La tierra y el hombre eran su centro, el cielo o el infierno el lugar predestinado. Así la vida parecía segura de transitar. Sin embargo, esta sociedad estructurada mantenía también al hombre encadenado. No se le daba al individuo su libertad, pues el individuo aún no existía. Solo era una parte del todo, y no se reconocía a sí mismo como un ser diferente a los demás, salvo por ser miembro de categorías generales como por su tipo de ocupación, raza, pueblo, familia, entre otros. Es hasta épocas posteriores a la Edad Media que cambia esta concepción, pues el individualismo comenzó a crecer en importancia junto al capital y la competencia. Esta transformación se observó sobre todo en Italia, donde se conformó una poderosa clase adinerada impulsada por sentimientos de iniciativa, poder y ambición. El hombre a través de estos cambios se iba descubriendo a sí mismo como un individuo separado de los otros y de la naturaleza. El Renacimiento llegaba, así como la expansión de la individualidad liberada por ricos, nobles o ciudadanos, y no por pequeños ni comerciantes, ni pequeños burgueses. Su poder económico y la riqueza los hacía sentir libres, pero a la misma vez habían perdido ese sentimiento de pertenencia que se les brindaba la estructura social medieval. La competencia los hacía aislarse o preocuparse por su propio bienestar y crecimiento, lo cual los empujaba a la soledad cada vez más. Sin embargo, recalca el autor que el Renacimiento se caracterizó por ser un periodo gobernado por un pequeño grupo de individuos ricos y poderosos, mientras que la Reforma va a venir a ser un movimiento de clases urbanas y medias bajas. Capítulo cuarto. Los dos aspectos de la libertad para el hombre moderno. En este capítulo se mencionaba acerca de que la sociedad moderna afectaba al hombre de dos maneras. Por un lado, lo hace más independiente y más crítico, pero por el otro es más aislado y atemorizado. Por lo tanto, también es importante ver el lado negativo de la libertad, ya que ésta impone carga al hombre. Es interesante decir que el hombre moderno, mucho de lo que piensa y dice, todo el mundo igual lo hace. Este ha adquirido la capacidad de pensar de una manera original. Olvidemos que no ha adquirido la capacidad de pensar de una manera original por sí mismo. Se mencionó el capitalismo y el protestantismo. En el primero no solamente libró al hombre de sus vínculos tradicionales, sino que también contribuyó al aumento de la libertad positiva, al crecimiento de un yo activo, crítico y responsable. Sin embargo, también tiene su lado negativo. También hizo al hombre más solo y aislado, que lo podemos definir de alguna manera como el principio de la actividad individualista. Dentro del protestantismo hizo que el hombre se hallara solo frente a Dios. En otro tema que se habló, mencionaba al hombre en la sociedad moderna, que éste ha llegado a ser el centro y el fin de toda la actividad. Todo lo que hace, lo hace para sí mismo. Por último, continuando con el tema del capitalismo, este ha influido que el hombre se haya hecho un instrumento de fines económicos suprapersonales y ha aumentado el espíritu del asentismo y de insignificancia. Desde el punto de vista objetivo, el hombre trabajaba para bienes extrapersonales, era un esclavo. Había, por decirlo de alguna manera, discriminación por parte de los patrones, puesto que se decía que era importante si se poseía mucho, y él era insignificante si se carecía de él. Capítulo 5. Mecanismos de evasión. En este capítulo se analizaron temas como el psicoanálisis, que se trata de un método completamente empírico, fundado en la cuidadosa observación de los pensamientos y sueños. Menciona sobre los grupos de individuos y los mecanismos psicológicos, que estos funcionan en grupo, ya que comparten parte de la misma ideología. De estos se detallaron algunos mecanismos, como lo es el del autoritarismo, el cual es un mecanismo de evasión de la libertad, que tiende a abandonar la independencia del yo individual propio para fundirse con algo o alguien, para adquirir fuerza de la cual se carece. Esto conlleva a relacionarlo con impulsos sádicos y masoquistas, que en donde este último sus tendencias están constituidas por sentimientos de inferioridad e impotencia. Las tendencias sádicas son en general menos conscientes y más racionalizadas, no son tan peligrosas, y eso lo podemos decir como entre comillas. De todo esto podemos decir que el comportamiento humano puede ser motivado por impulsos causados por angustia o algún otro estado psíquico, los cuales tratan de eliminar este estado emocional. Sin embargo, no consiguen otra cosa que ocultar sus expresiones. Otro mecanismo sería la destructividad, que estos impulsos tienen por raíz la imposibilidad de resistir a la sensación de aislamiento e impotencia. En otras palabras, representa una forma de huir del sentimiento de impotencia, eliminar aquello con lo que decide compararse.
Haciendo una conclusión en general de todo esto, podemos decir que este carácter de seguridad interior, que nos dejamos llevar por nuestro entorno y nuestros impulsos que salen de nosotros y actuamos de manera que no medimos las consecuencias. Otro mecanismo es la conformidad automática, que como su nombre lo dice, este va guiado a lo que está, por decirlo de alguna manera, establecido por la sociedad. El individuo hará lo que le proporcione la sociedad y cultura. Actuará de manera que actúe en su entorno y como la sociedad quiera que lo haga. Claro que tiene consecuencias, como perder su propia personalidad, su ideología. En este caso mencionaba el hipnotismo, que es un ejemplo muy claro para este mecanismo. En conclusión de este capítulo, podemos decir que existen mecanismos que impulsan a perder libertad propia, ya que nos dejamos llevar por factores ya sean externos o propios del mismo individuo. En el capítulo 6, la psicología del nazismo menciona que el nazismo es un resultado exclusivamente económico, pero por otra parte también puede ser explicado por temas psicológicos. Sin embargo, estos deben ser comprendidos como moldeados por causas socioeconómicas. Por lo tanto, llegamos al mismo punto. Menciona la base humana que conlleva dos problemas: la estructura del carácter de aquellos individuos a quienes se dirigió y las características psicológicas de la ideología. Algunas características que se mencionan y considero que son importantes es que para el hombre común no hay algo más difícil que soportar el sentimiento de hallarse excluido de algún grupo social mayor, lo que quiere decir que se deja llevar fácilmente, por lo que hace gran mayoría de las personas. Siguiendo este tema, el individuo experimenta el sentimiento de pertenecer a un sistema social y cultural estable en el que posee un lugar bien definido. Existen muchos factores que afectan de manera psicológica, como por ejemplo la economía. Muchas personas empiezan a pensar en cómo los afectará en el futuro, entre otras cuestiones más. En este capítulo también se menciona sobre el ser socialista, que significa someter el yo al tú. El socialismo representa el sacrificio del individuo al todo. Sacrificar al individuo y reducirlo a una partícula de polvo, a un átomo. Según Hitler, renunciar al derecho de afirmar la opinión, los intereses y la felicidad individual es lo que implica. El fin de la educación es enseñar al individuo a no afirmar el yo, ya que en la escuela el muchacho debe de aprender no solo a quedar silencioso cuando ha sido justamente reprendido, sino que también debe de saber soportar el silencio de la injusticia. Por último, en el capítulo 7, Libertad y Democracia, menciona sobre la ilusión de la individualidad. Se mencionaba que estamos inmersos de información y nos dejamos llevar por nuestro entorno. La individualidad nos permite tener derecho a expresar nuestros pensamientos. Somos capaces de entender pensamientos propios. En este capítulo habla sobre el conformismo y cómo este empieza tempranamente junto a la represión de sentimientos espontáneos. Entonces lleva a cabo a través del aprendizaje que adquirimos desde pequeños. Esto no quiere decir que la educación haya de conducir inevitablemente a la represión de la espontaneidad. Las restricciones que de tal forma la educación puede verse obligada a imponer al niño durante su desarrollo constituyen tan solo medidas transitorias que en realidad sirven para apoyar el proceso de crecimiento y expansión. Por otra parte, en la educación se enseña a experimentar sentimientos que no son del niño, de aquí se derivan las expresiones de las personas cómo debemos demostrarnos, a ser amables, y es que esto lo hacemos porque así lo aprendimos. En esta parte explica el comportamiento del individuo hacia la sociedad y, entre comillas, cómo debería de ser. En la parte de libertad y espontaneidad menciona la evasión de la libertad, que ésta no se le restituye la seguridad, sino que únicamente lo ayuda a olvidarse de que constituye una entidad separada. Haya una nueva y frágil seguridad a expensas del sacrificio de la integridad de su yo individual. Prefiere perder el yo porque no puede soportar su soledad. Así la libertad conduce hacia nuevas cadenas. La libertad posee un doble significado para el hombre moderno. Este se ha liberado de las autoridades tradicionales y ha llegado a ser un individuo, pero al mismo tiempo se ha vuelto aislado e impotente, tornándose el instrumento de propósitos que no le pertenecen, extrañándose de sí mismo y de los demás. En conclusión, y como opinión propia, el libro menciona factores de cómo la libertad ha sido todo un proceso y cómo ésta se ha ganado de alguna manera, pero con el paso del tiempo, esta nunca ha sido propia de cada individuo, puesto que intervienen factores como la sociedad en la que nos encontramos, así como temas políticos, económicos, entre otros. Se analizó el tema de diversos hábitos como el psicológico y cómo estudia el comportamiento del ser humano, así como los diferentes acontecimientos importantes que han transcurrido en el largo del tiempo.